Las palabras que dan vida eterna. Escrito por Al Danks. Introducción. Al tercer día, Dios ordenó a los seres vivos que produjeran descendencia y especificó el proceso que debían utilizar. Debían producir semillas, que producirían descendientes con la naturaleza del ser vivo. El mandamiento de Dios rige la creación de descendientes y cómo las cosas obtienen su naturaleza. Junto con las instrucciones de Dios sobre el desarraigo, rige cómo cambiar la naturaleza de las cosas. Jesús enseñó que las palabras son semillas y que, como semillas, las rige el proceso de sembrado que Dios ordenó. Hacen descendientes con su naturaleza. Puesto que esto incluye las palabras de vida eterna, sería prudente que investigáramos esto con más diligencia. Jesús dijo que las palabras de Dios son semillas, y producen fruto. Según el proceso de la semilla que Dios ordenó, el fruto que crece de ellas tiene la naturaleza del ser vivo que las produjo, Dios. El Verbo era de Dios, y el Verbo era de la naturaleza de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. A través de las palabras de Dios y del proceso de la semilla, nos convertimos en hijos de Dios y participamos de su naturaleza y de la vida eterna. Nacemos hijos de Dios a través de la semilla incorruptible de las palabras de Dios. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Capítulo 1. El proceso de siembra. En la parábola del sembrador, Jesús nos explicó cómo funciona el proceso de siembra. Las palabras de Dios se siembran en nuestros corazones cuando las oímos, creemos, recibimos y seguimos. Oímos las palabras de Dios cuando oímos lo que dicen. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice que nuestra comprensión no es confiable, y que debemos confiar en Dios para que nos guíe en todo. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te fíes de tu comprensión. Reconócelo en todos tus caminos, y Él dirigirá tus sendas. Creemos en las palabras de Dios cuando creemos que lo que dicen es verdad. Recibimos las palabras de Dios cuando reconocemos que se aplican a nosotros y a nuestras vidas. Seguimos las palabras de Dios cuando las hacemos en todo lo que hacemos. Las personas representadas como semillas que cayeron al borde del camino oyen las palabras de Dios, pero no oyen lo que dicen. Los representados por el terreno pedregoso oyen lo que dicen, creen, reciben y las siguen, pero dejan de seguirlas cuando llegan los problemas. Las espinas provienen de semillas espirituales corruptas que Satanás ha sembrado en nuestros corazones para ahogar las palabras de Dios e impedir que produzcan la naturaleza de Dios y la vida eterna en nosotros. Los afanes de este mundo, los deseos de placeres y otras cosas y la trast en las riquezas trabajan para apartar nuestra atención de oímos lo que dicen las palabras de Dios. Las espinas nos impiden aplicar las palabras de Dios a nuestras vidas, como el joven rico de Marcos 10. Nos quitan la atención poco a poco. Nos quitan la atención poco a poco hasta que descubrimos que ya no estamos siguiendo las palabras de Dios, y ya no están produciendo la naturaleza de Dios y la vida eterna en nosotros. La palabra del Nuevo Testamento para riqueza es mamonai. Es un término para el tesoro en el que la gente confía. Dios nos advierte específicamente que no confiemos en nuestra comprensión. Desgraciadamente, desde la primera infancia, hemos confiado en nuestra comprensión para todo lo que deseamos, creemos, pensamos, decimos y hacemos. Esto incluye oír lo que dicen las palabras de Dios, creerlas, recibirlas y seguirlas. Confiar en nuestra comprensión interfiere con la siembra de las palabras de Dios y las ahoga. En todos nuestros caminos, debemos reconocer a Dios confiando en Él
y pidiéndole que envíe al Espíritu Santo para guiarnos, y Él vendrá y nos guiará. Él nos mostrará lo que dicen las palabras de Dios y que son verdaderas. Nos mostrará cómo aplicar las palabras de Dios a nuestras vidas y nos guiará para seguirlas. Capítulo 2. Según lo que sembramos. Dios nos dice que los que siembran espinos a la naturaleza nacida de Adán, cosecharán corrupción. Y los que siembran palabras de vida eterna a la naturaleza nacida del Espíritu, cosecharán vida eterna. Gálatas capítulo 6 verso 8. La vida eterna se rige por la ley de la semilla. Solo las semillas de vida eterna pueden producir vida eterna. Sigue el proceso de la siembra. Que tengamos o no vida eterna depende de lo que sembremos. Para tener vida eterna, debemos arrancar y expulsar los espinos que desplazan las palabras de Dios y las hacen infructuosas. Debemos rechazar continuamente los nuevos espinos que intentan entrar. Debemos sembrar constantemente las palabras de Dios en nuestros corazones. Si las espinas estuvieran matando las plantas que cultivamos para comer, arrancaríamos las espinas y las destruiríamos. Debemos hacer lo mismo con las espinas en nuestros corazones. Jesús dijo que podemos ordenar que las cosas sean desarraigadas y plantadas en el mar, y ellas nos obedecerán. Lucas capítulo 17, verso 6. Sin embargo, también debemos apartarnos activamente de los deseos y confianzas que ahogan las palabras de Dios. El joven rico de Marcos capítulo 10 acudió a Jesús en busca de la vida eterna. Jesús reconoció que el hombre rico confiaba en su riqueza y no en Dios. Jesús instruyó al hombre para que se apartara de la traste en la riqueza, pero el hombre rico no pudo vencerla. Podemos ordenar que espinos, como la confianza en las riquezas, sean arrancados de raíz, pero hasta que no los venzamos y nos apartemos de ellos, seguirán haciendo infructuosas las palabras de Dios. Debemos alejarnos de las preocupaciones de esta vida, de la traste en las riquezas y de los deseos de placer y otras cosas. Debemos seguir a Dios y confiar en que Él nos guiará para proveernos de lo que necesitamos y queremos. Nuestro enfoque debe ser sembrar las palabras de Dios en nuestros corazones para que oigamos, confiemos, sigamos y agreguemos los atributos de la vida eterna. En esencia, esto es lo que Jesús le dijo al joven rico que hiciera. Jesús nos dijo que prestáramos atención a lo que oímos y buscáramos la rectitud y los demás atributos espirituales que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Satanás usa las preocupaciones sobre nuestras necesidades en esta vida para distraernos y tentarnos a buscar riquezas para satisfacer nuestras necesidades. Satanás trata de plantar deseos para incitarnos a buscar placer y otras cosas, en lugar de añadir los atributos de la naturaleza de Dios. Debemos prestar atención constantemente a lo que oímos espiritualmente, para discernir los intentos de Satanás de volver a plantar los espinos y ponernos la armadura de Dios para proteger las palabras de Dios y nuestros corazones. También debemos sembrar constantemente las palabras de Dios de vida eterna en nuestros corazones y seguir al Espíritu Santo que Dios envía para guiarnos. Cuando detectamos espinas que intentan distraernos, debemos reafirmar nuestro compromiso de seguir al Espíritu Santo. Deberíamos comprometernos a tratar de añadir los atributos que necesitamos para recibir la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Debemos abordar las preocupaciones de esta vida pidiéndole a Dios que nos dé las cosas que necesitamos y envíe al Espíritu Santo para que nos guíe con respecto a ellas. Debemos abordar los deseos de placer y otras cosas mediante nuestro compromiso de aceptar solo los deseos que Dios nos guía a tener y satisfacerlos solo de acuerdo con las instrucciones y restricciones de Dios.
Capítulo 3. Llevar a realización el fruto de la vida eterna. Las palabras de Dios nos dan la vida eterna. Juan capítulo 6 verso 68, 1 Juan capítulo 1 versos 1 y 2. Pero los espinos ahogan las palabras y no logramos que el fruto de las palabras de Dios llegue a su realización. Mateo capítulo 13 verso 22, Marcos capítulo 4 verso 9, Lucas capítulo 8 verso 14. Cuando esto sucede, las palabras de Dios no nos dan vida eterna. Hemos sido liberados del pecado. Si alineamos nuestras vidas con esa libertad y desarraigamos y expulsamos los deseos y creencias corruptas que ahogan las palabras de Dios, participamos del fruto de las palabras de Dios que produce santidad y su realización, la vida eterna. Romanos capítulo 6 verso 22. Pedro nos dice que nos esforcemos por añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas son partes de la naturaleza de Dios y son fruto producido por las palabras de Dios. Si tenemos abundancia de estos atributos de Dios, Dios nos proveerá la entrada a su reino eterno. Debemos sembrar las palabras de Dios en abundancia en nuestros corazones para tener abundancia de las partes de la naturaleza de Dios que ellas producen. Los atributos son partes de la vida eterna. Debemos añadirlos para que el fruto de la vida eterna llegue a su realización. Como en todo lo demás que hacemos, debemos pedirle a Dios que envíe al Espíritu Santo para guiarnos a llevar el fruto de la vida eterna a su realización. Capítulo 4. Conclusión. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Es un tipo de vida con la que no nacemos. La vida eterna se compone de los atributos de la naturaleza de Dios. Según la ley de la semilla de Dios, los seres vivos producen semillas que transmiten su naturaleza a sus descendientes. Dios comparte su naturaleza, incluida la vida eterna, con nosotros a través de sus palabras. Participamos de la vida eterna al oímos, creemos, recibimos y seguimos las palabras de Dios y del Espíritu Santo para llevar a su realización el fruto de la vida eterna. Para más detalles sobre el crecimiento espiritual hasta la madurez y realización, vea mi libro Crecimiento Espiritual. Para más detalles sobre la ley de la semilla de Dios y ser hecho miembro del cuerpo de la humanidad nacido del Espíritu, vea mi libro El Camino de la Vida.